Desde tiempos inmemorables a la gente le encanta conspirar. Incluso a nosotros. ¿Tú conspiras? Sí. Yo también conspiro. Nunca hemos estado tranquilos con nuestra vida y buscamos meternos en donde ni siquiera menos nos importa. Y eso es lo que nos ha llevado a día de hoy a hablar de conspiraciones en Cuestionando Podcast. Bienvenidos una semana más al podcast de Cuestionando, el hermoso podcast más llamativo, ilustrativo, apoteósico y fascinante de internet. Mi nombre es Demian Loquín y estoy muy feliz de estar una semana más con mi compañero Walter Mundo Silva. Walter Mundo Otra Silva. vez. Muchas gracias por sintonizar de nuevo nuestro podcast. Bueno, sintonizar es muy de televisión, ¿no? Sí, más que nada gracias por ver de nuevo en nuestro canal Por y darse perder su cuenta tiempo viendo. que había un video y verlo. O simplemente porque estaban suscritos y tenían activada la campanita y se enteraron de Ajá. que el día de hoy subíamos video. O porque ya saben que todos los lunes a las 3 de la tarde subimos nuevo O más podcast. tardar a las 5. A las 3 de la tarde. 3, más tardar 5 de la tarde, pero todos los lunes hay video nuevo. También tenemos que decir que muchas gracias por el recibimiento de los videos anteriores. Hemos recibido muy buenas críticas y muy malas críticas, ya que tenemos nuestro segundo dislike. Cosa que también me gustaría desde aquí agradecer a la persona que le dio dislike al video de mi compañero Walter en el video de Pokémon. Que, a ver, regresamos a lo mismo del podcast Ay, anterior. Dios. Muy bien que nos den dislike porque nos damos cuenta que hicimos enojar a alguien. Ajá. Y probablemente hagamos enojar a alguien en este video también, porque vamos a hablar acerca de conspiraciones. Exactamente. No vamos a hablar acerca de la conspiración de tu abuela Jacinta con el panadero y de por qué el pan cada vez está más chiquito, sino vamos a hablar de conspiraciones de las más conocidas. Vamos a dar nuestra pequeña opinión, nuestro análisis, siempre desde el conocimiento propio y también mencionando de que evidentemente de las conspiraciones que mencionemos se crean la mitad o incluso unas hasta menos, ¿no? Ajá. O simplemente unas que ya nada. No porque les haga estemos del caso. todo desinformados, que a ver, también puede ser. Realmente el tema de la información es tan ambiguo que todo el mundo está desinformado por más que se informe. Sino porque Exactamente. simplemente hay algunas que, digamos que tampoco... Tampoco no es como que tengan un sentido muy grande. Efectivamente, o se quedan simplemente en mitos, leyendas, pero O son tan simples básicas ideas. que una persona luego entiende cuál es el punto y entiende que simplemente está raro. Efectivamente. Entonces, sin más preámbulo, porque ya también he recibido comentarios de que tardamos mucho en iniciar a veces los temas, cosa lo cual también me hace feliz. Pero bueno, vamos a comenzar rápido con el significado de conspiración. ¿Qué es una conspiración como tal? Y yo tengo aquí que, a ver, evidentemente si buscas en un diccionario te va a salir que es la acción o efecto de conspirar. ¿Qué ojete es eso? No, pues, ¿Sabes? gracias. Lo más triste que recuerdo de mi infancia era que te dejaban una tarea de buscar De buscar significados muchas cosas. y así, todo una era lista. acción o efecto de. En tu diccionario pedorro, el Larus chafa, porque luego tenías al compañero que tenía el Larus de... El blanco que estaba enorme, que era una cosota por aquí así. Sí, yo tenía el Larus escolar que era El azul con chiquitito. amarillo, que era una basura, güey, y que probablemente ni siquiera tenía el significado de la palabra árbol, güey. Pero bueno, una conspiración. Según Wikipedia, ojo, que aquí damos información de último momento y de última importancia. Según Wikipedia, una conspiración es un entendimiento secreto entre varias personas con el objetivo de derribar el poder establecido o con vista a atentar contra la vida de una o varias personalidades, comúnmente autoridades por una cuestión de poder, que después vamos a estar hablando sobre eso, para así Muy trastocar el encimita. funcionamiento de una estructura legal. Claro, estas son palabras posiblemente muy confusas para muchas personas, así que vamos a dar también el puro concepto de lo que es una teoría conspiranoica, de lo que conocemos como una teoría conspiranoica, que muchas personas ya las podrán estar ubicando probablemente por los Illuminati, por los reptilianos y todo ese rollo. Bueno, dejando a un lado el tema tan meticuloso o tan... que te lo diga así exactamente. Tú y yo ya sabemos que es una conspiración. A ver, sí sabemos que es una Sabemos conspiración. cuáles son las más famosas, las más conocidas, las que la gente que nos está viendo posiblemente conozca. Sí. O probablemente no conocen. Y por eso es importante también dar la terminología de conspiranoica. ¿A quién no le gusta? ¿A quién no le gusta pensar en las cosas que pueden ser diferentes, las cosas que pueden estar más allá? Que lo que vivimos puede ser simplemente una simulación o ese tipo de teorías. Efectivamente. Entonces, vamos a comenzar hablando de la que posiblemente es la teoría, a ver, que personalmente a mí menos me impacta porque
yo considero que es, a ver, no de menos fundamentos, porque la gente se inventa fundamentos hasta por los pies, güey, para darle sentido a una teoría o a una cierta cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, comencemos hablando de los reptilianos, güey. Los reptilianos, esta teoría que habla de personas o seres de otros planetas que se meten entre la sociedad, que inculcan su pensamiento dentro de una sociedad, escondiéndose y haciendo que pasen prácticamente desapercibidos. Esa sí, no me la sabía, esa parte de que supuestamente eran seres de otro planeta. Yo tenía entendido que los reptilianos eran seres que habían existido en el planeta Tierra desde hace muchísimo antes que el hombre, y por eso supuestamente eran los que gobernaban, porque ya se las sabían de todas. Y muchas veces va eso conectado con las supuestas teorías de que la Tierra está hueca y que están ahí dentro. A ver, el se le ocurre. problema con las teorías conspiranoicas, al igual que con las leyendas y con los mitos, es que con el paso de los años hay diferentes versiones y cada quien se cree la versión que quiere creer, ¿no? Ajá. Una de las teorías más refutadas de los reptilianos es que evidentemente son personas de otros planetas que llevan observando nuestro mundo y llevan analizando nuestro comportamiento desde tiempos inmemorables. Y que ellos han sido causantes también de grandes sucesos a lo largo de la historia que nos han afectado a nosotros como sociedad. Una de las teorías más conocidas o que más suenan y que más encontré también en internet es que los reptilianos son los encargados de traer o de haberle dado vida al ser humano como tal. A ver, esta teoría también está un poco zafada también, vamos a decirlo. Ajá, un poco fumada hay dentro de la redacción de esta teoría. Y es que, evidentemente, antes, partiendo desde lo que conocemos científicamente hablando, obviamente sin afán de ofender a ninguna comunidad religiosa, vamos a utilizar método científico o los conocimientos científicos que hay. Cualquier persona es libre de creer lo que quiere. El mundo se creó y desde el inicio el humano no se cree. El humano es el resultado de una constante evolución de diferentes seres, ya sea del simio, mucha gente opina que es del pez, etcétera. Vamos a lo mismo, ¿no? Para teorías hay variaciones dependiendo de lo que la gente quiera creer y de lo que lea, de las investigaciones que ellos encuentren. Bueno, esta teoría menciona que el ser humano como tal no fue una evolución del animal o de otra especie, sino que el reptiliano, que recordemos es un ser que viene de otro planeta, trajo a los humanos a la Tierra y eso trata de explicar la existencia de diferentes etnias, razas o diferentes personas en el mundo, ¿no? Que a ver, me parece una conspiración un poco extraña. Sobre todo sin duda porque es rara. A ver, uno de los primeros hoyos argumentales que puedo encontrar dentro de esta teoría es que, claro, si estás hablando de que los reptilianos traen a diferentes seres de otros planetas para repoblar este planeta Tierra, a lo mejor por haber estudiado, haber observado y darse cuenta de que era apto para la vida. Ajá. Al final de cuentas, por más diferencias que haya completamente subjetivas de color de piel, creencias, rasgos físicos, la anatomía del ser humano es idéntica sin importar la raza que tengamos, ¿no? Exactamente. Entonces, en ese punto es donde se me rompe completamente esa teoría de, ok, si son personas de otros planetas, ¿cómo es que todos somos anatómicamente similares o prácticamente iguales, ¿no? Y la respuesta a esa teoría es que evidentemente con el paso evolutivo y con la reproducción entre los seres se llega como a un punto intermedio en el que todos los seres humanos ya llegan a compartir todos los rasgos anatómicos, más no los rasgos físicos. Que bueno, es una buena forma de contestar esa teoría, pero yo sigo encontrando varios hoyos, sobre todo en el momento en el que te dicen que un hombre reptil domina el mundo. Que sí es un poco... Está extraño. Llega a chocar mucho. Ajá, mucho. O sea, todavía si te dijeran, es un ser que está dominando el mundo o una persona, pues dices, bueno, está bien. Pero que le meten ya el enfoque de como reptil y que sean como las imágenes que muestran de estos así, todos verdes, sí, con cormillos y eso es como...
Como que algo ya anda Sí, muy raro rompe ahí. completamente con... A ver, sí, obviamente, ¿no? Y eso también radica mucho en lo... Este tipo de conspiraciones atacan directamente al miedo a lo desconocido. Ajá. Obviamente, el miedo a lo desconocido de las personas es lo que hace que le tengamos miedo a cosas como los alienígenas, cosas como los reptilianos, cosas como los demonios, los ángeles, porque son cosas que normalmente no solemos observar en nuestro día a día y que evidentemente al escuchar sobre esto, al leer sobre todo esto nos choca, obviamente, porque no es a lo que estamos acostumbrados. Y, y me parece interesante tomar el tema acerca de lo del la cuestión física de los reptilianos, ya que se habla que ellos son prácticamente reptiles como los conocemos, ¿no? Eh, Conocemos muchos reptiles en el mundo. O sea, se habla de la piel, de las escamas, de esa rugosidad que tienen sobre la piel y esa habilidad que tienen también de ser cambiaformas para poder meterse entre la sociedad actual. Eso sí está chido. Eso, de entre todo el cúmulo de cosas que tienen los reptilianos, eso está chido. Es lo que El que más tenga hace que destaquen. la habilidad de poder cambiar de forma. Y pues sí, les da ese como toque de pueden estar en cualquier parte Exactamente, vigilando. que es algo que pasa, por ejemplo, dando una ejemplificación un poquito más geek, se podría llamar así, Ajá. lo que llegan a simbolizar los scrolls en el mundo Marvel. Exactamente. Son gente que se mete dentro de la sociedad, que no sabes en qué momento está y en qué momento pueden aparecer o qué acciones realizan, imitando la apariencia de una persona común y corriente, un ser humano, sin saber lo que hay dentro de este, ¿no? Los reptilianos son seres que destacan por su inteligencia, por su intelecto y sobre todo por su falta de corazón y empatía. Cosa que es lo que hace que muchos expertos y muchos analistas indiquen que los reptilianos Ujú. normalmente suelen ser jefes o personas importantes, pero en el lado Ajá. negativo de la palabra, ¿no? Ok. Posiblemente pueden ser terroristas, pueden ser políticos, vaya, malos políticos o políticos que traigan Ujú. negatividad a su país, etcétera. Y Líderes de ejércitos y cosas así. exactamente, todo lo que está enfocado hacia lo negativo, por esa parte que te digo que son seres con muy poco corazón y con muy poca empatía, que es lo que hace que también Pues destaquen y se tiene como sobresalgan visto la que las realidad. criaturas del espacio, al ser tan inteligentes y ver las cosas de una manera tan diferente, pues les pasa eso. Ok, Tienden a ser poco empáticos. y sí entiendo ese punto y aquí es donde brincamos de teoría a la teoría de los extraterrestres, ¿no? Los extraterrestres es todo, todo lo que es, vaya, como dice la palabra, externo a la Tierra. Todo lo que representa algo fuera del conocimiento del ser humano en lo terrenal, ¿sí? Pueden ser Ajá. desde planetas, pueden ser desde vida extraterrestre, naves, etcétera, ¿no? Tenemos una percepción de lo que del extraterrestre o del alien o de lo externo al conocimiento terrenal como algo que es mucho más inteligente que nosotros, ¿no? Y eso lo hilo con lo que me estás platicando ahorita, ¿no? Que Ujú. cómo ven ellos la vida siendo fuera de nuestro conocimiento, ¿no? Obviamente, a ver, el hecho de pensar que son personas más evolucionadas que nosotros puede llegar a darse por diferentes situaciones que nos hemos encontrado en Ujú. nuestro mundo, que Ujú. nos pueden indicar de que mientras nosotros en una época menos evolucionada hacíamos ciertas cosas o realizábamos ciertas actividades, Ajá. ellos ya estaban más adelantados que nosotros. Y es aquí donde entra una de las teorías extraterrestres, que de hecho la verdad es que esta teoría encaja o la han tratado de encajar con cada una de esas consideraciones, que es el tema de las pirámides de Egipto. Cómo se construyen Exactamente. las pirámides de Egipto. Hay justificación arquitectónica de Ajá. cómo se realizan las pirámides, pero al estar hablando de conspiraciones nos vamos a basar 100% en la conspiración, que es que Pues evidentemente los alienígenas o los ayudaron a extraterrestres construirlas. ayudaron a construirlo con un fin beneficioso para ellos. Ujú. Entonces, bueno, siempre las muestran como todas esas construcciones y cosas así, como un modo de conectarse con los seres humanos. Exactamente. Siempre los muestran como igual como los altares y todo esos que hacían, como un modo de poder comunicarse, de transportarse, de mantenerse como unidos de cierta manera.
Y que de cierta manera, pues, venían los alienígenas o los extraterrestres o como sean, a tomar ciertas cosas del planeta que les podían ser útiles y por eso era que venían. O más que a tomar ciertas cosas del planeta, a estudiar nuestra vida, nuestra evolución, utilizarnos para beneficio propio, obviamente. Hablando en ese caso de que sean más evolucionados, ¿no? Ajá. Porque también existe la posibilidad de que existan planetas y vida en otros lados que esté menos evolucionada que nosotros. Y eso es algo que no se tiene que descartar. Pues un ejemplo podría ser como lo puede ser una persona en un laboratorio que tiene como varios recipientes con varias reacciones, con diferentes bacterias, plantas o lo que sea, o animalitos o insectos, y están estudiando, pues, qué están haciendo. ¿Cómo lo están haciendo? Así de simple. Hay varios jeroglíficos griegos, jeroglíficos en las pirámides que datan posibles hechos de la existencia de vida en otros planetas y cómo estos ayudaron a la creación de las pirámides de Egipto. Y no solo las pirámides de Egipto, sino un montón de monumentos que encuentras por el mundo. Como Stone Age. Exactamente, que carecen a lo mejor de un sentido en primera observación, en primera reflexión. Ajá. Pero que a lo largo de los años también como seres humanos les hemos dado un sentido mucho más allá del mero ficticio o de la mera ficción, ¿no? Estos jeroglíficos de los que hablo representan lo que pueden ser tanto naves espaciales, automóviles que obviamente por la época están fuera de contexto, pero que también evidentemente el ser humano le ha dado un significado y que todo esto varía o bueno, se crea a base de la erosión por el mismo pasar del tiempo, ¿no? Personalmente, yo creo que, a ver, de todas las teorías conspiranoicas que hay en el mundo, los extraterrestres son las más aceptadas porque es un pensamiento muy egoísta creer que el ser humano es el único que merece la vida en el universo. Es que ese es el punto más que tiene, creo que es el punto más a favor que tiene la teoría de los alienígenas o extraterrestres, y es que es simplemente la probabilidad. Si el universo es tan gigantesco o infinito como se menciona, pues por pura probabilidad y estadística, es obvio que va a haber algo más en el universo. O sea, si existen billones y billones de planetas, es obvio que va a haber vida de diferentes maneras. A lo mejor puede ser vida de tipo gaseoso o simplemente bacterias, o a lo mejor hay un planeta lleno de perros. Pero puede haber vida de cualquier tipo por pura probabilidad y estadística. Lo que el ser humano se ha encargado de analizar en búsqueda de la vida en otros planetas es sobre todo la cuestión de encontrar vida en otros planetas a base de cómo nosotros conocemos la vida. A base de cómo nosotros vivimos y lo que nosotros necesitamos para vivir. Que si el aire, que si el agua, que si ciertas cuestiones naturales, de naturaleza. Pero claro, ¿qué nos hace pensar que todas las personas que pueden vivir en el mundo tienen que vivir como nosotros vivimos? Evidentemente, o posiblemente, si existe vida en otros planetas, pueden vivir a base de otras cosas de las cuales nosotros no vivimos, de otras razones por las cuales nosotros no vivimos. En este caso, nosotros ya sabemos que es fundamental el aire y el oxígeno para respirar. A lo mejor para ellos, ¿no? Exactamente. Así entonces, nosotros nos hemos encargado, obviamente en base a estudios, por cuestiones de que hemos buscado sobre todo vida dentro de nuestra propia Vía Láctea, de nuestro propio sistema solar, que son obviamente en los planetas. ¿Por qué? Porque es lo más cercano que hay a nosotros. Y por ser lo más cercano, se puede pensar y se puede analizar que estos planetas, al estar cercanos a la Tierra, al tener en ciertos puntos similitudes y al tener la misma fuente de energía como lo es el Sol, pueden compartir ciertos aspectos que hacen que todos estos tengan la misma forma de vida o valores que hagan que sean similares en esos aspectos, como puede ser el oxígeno, como puede ser el agua, como pueden ser ciertos gases, bacterias, etcétera, ¿no? Más cosas que hablar de los extraterrestres. Repito y voy mucho al punto que mencioné ahorita. Es muy egoísta el pensamiento de que nosotros somos los únicos dichosos de tener vida en el universo. Y ahí es donde radica la probabilidad y la estadística, como mencionas tú. Por estadística, por probabilidad, es evidente, pienso yo, que hay vida en otros planetas. No, es que es lógico. Yo creo que es lógico. Ya es completamente algo lógico. O sea, intenten pensar
en la inmensidad del universo, en las inmensas cantidades de estrellas, planetas, asteroides, lo que sea, nuevas formas de representar una esfera de lo que sea. Piensen en eso, es gigantesco. Y no, Es solamente viéndolo desde el lado que tú consideras como... o sea, como lo sencillo, pensar como, claro, es que si nosotros tenemos vida y allá en otro mundo también tiene que haber, pues por mero sentido común, ¿no? Ajá. Pero vámonos al lado un poco más científico y un poquito más concreto, que es hablando acerca también de la teoría del Big Bang. Al final el ser humano proviene de una cierta cantidad de factores que dan de esa explosión del Big Bang y conforme fue evolucionando nuestro sistema solar y nuestro universo y etcétera. Ajá, que energía, átomos empezaron a juntar y pasaron miles de billones de años hasta que se generaron reacciones y salimos. Sí, y el Big Bang no le da vida a nuestro sistema solar, le da vida a todo el universo y a toda la galaxia. Exactamente. Si el Big Bang tuvo la posibilidad de darnos vida a nosotros conforme todo lo que pasó y sucedió, es evidente de que las mismas reacciones que tuvo nuestro planeta para que naciéramos nosotros o para que el humano existiera, existen posibilidades de que de otra forma o con otro tipo de elementos a lo mejor, diera la existencia a vida en otros planetas. Ajá. O en otros universos o en otras galaxias, no idéntica a la de nosotros. No, dudo muchísimo. O sea, siempre está la probabilidad. Claro que sí. Pero dudo muchísimo que haya otros seres exactamente igual que nosotros. Yo veo casi imposible que exista una vida igual a la que tenemos nosotros. Existirá vida peor, existirá vida mejor, existirán seres mucho más evolucionados, mucho más avanzados, como más primitivos. Exactamente. E incluso pueden que por la misma probabilidad de la ciencia, ahora mismo se sigan creando nuevas vidas en otras partes del mundo, ya que el Big Bang, como ya saben, es una explosión que sigue expandiéndose. Que nunca no ha parado. Ajá. Y que obviamente hay teorías de cuándo parará el Big Bang, pero que sigue sucediendo. O sea, a día de hoy, mientras estamos nosotros aquí sentados, la onda de la explosión del Big Bang sigue expandiéndose, por lo que también da posibilidad a que se sigan creando vidas en otros planetas. Cerca, lejos, bueno, eso se irá viendo. Uh-huh. De los alienígenas, evidentemente, de los extraterrestres, hay mucha ficción. Creo que es también en lo que más se ha centralizado este tema de las conspiraciones en el mundo. Y eso también ha dado mucho a la desinformación. Ajá. Obviamente, para casi todas las teorías y para casi todo tipo de información en internet, hay desinformación y hay mucha gente que no cree, hay mucha gente que cree, hay mucha gente que cree que los alienígenas ya están con nosotros, que ya nos han visitado. Pues tendría sentido claro que estuvieran entre nosotros. Sí. Y digo, también si lo estuvieran y estás viendo que el mundo está normal, pues igual no es como que haya tanto problema. Exactamente. Y claro, hay muchos indicios en internet, en noticias, incluso desde antes que existiera el internet como tal. Porque ya sabemos que el internet es un arma de doble filo. o te provee de mucha información muy buena. O te provee de cosas bien mensas. O te da pura mala información que no sirve de nada. Entonces, claro, cuando nos damos cuenta de que hay algo mucho más allá, anteriormente al internet, obviamente el amarillismo y las noticias de ese tipo han existido siempre, pero es algo que se lleva viendo desde hace mucho tiempo, que hay muchos indicios terrenales en nuestro mundo que pueden indicar que existía vida en otros planetas o que existía una civilización uh-huh. Que nos ha visitado o que ya existió en su tiempo también aquí con nosotros, que eso tampoco se descarta, y que nos dan más pruebas de que existen posibilidades de que esto sea real. Ajá. Y aquí yo creo que desde Cuestionando damos el visto bueno a la teoría de los a la teoría de la vida en otros planetas. Exactamente. Es que sí, como lo mencioné, es la más lógica. Sí, es mucho más lógica. Repito y voy a repetir eso. Creo que de todas las teorías, creo que es la que tiene más fundamento. La mayor probabilidad de que sea real. Sí, también. Y lo voy a repetir siempre hasta el final del mundo, ¿no? Es muy egoísta el pensamiento de que somos los únicos con la dicha de tener vida en el universo. Exactamente. Y claro, si hablamos de extraterrestres, aliens y todo esto externo a lo terrenal,
tenemos que regresar un poco a la Tierra para Ajá. hablar de los encargados de evitar que toda la información extraterrestre Salga a la salga luz a la y luz, cunda el pánico y todo que eso. posiblemente ahora mismo estén viniendo en camino para acá por la cantidad de buena información que estamos dando, que son los hombres de negro. Esta es una teoría que vamos a tomarla muy por encima porque realmente es de las teorías en las que menos conocemos y que incluso menos información muy concreta hay, bueno, a lo que yo encontré en internet. Pues tiene sentido de que no haya tanta información porque está de la mano con el misticismo que tienen Exactamente. estos, de que son agentes del gobierno principalmente, Sí. que están enfocados pues en este punto de que estos conocimientos No salgan a la luz. no salgan a la luz. Claro, Precisamente como mencioné, por el tema de que tienen el miedo de que la gente entre en un pánico o en una cólera o simplemente, supuestamente, que los gobiernos pierdan estas... Sí, ese es poder, güey. Ese poder de saber. Tener conocimientos sobre cosas que pueden causar un choque social y Social, cultural. religioso, Sí, cultural, todo de eso todo. es poder para el gobierno que lo tenga, güey. No, hombre, lo sienten así como el meme en el que están ese cuadro. Así. Los hombres de negro, mucha gente los va a relacionar con la película. Que a ver, Ajá. digamos que la película toma un poco de inspiración, pero como tal, el tema es un poco más turbio, un poquito más serio. Sí. Y los hombres de negro, en vísperas muy generales, son, como ya dijo mi compañero Walter, agentes del gobierno que se encargan de que toda la información relacionada, principalmente con extraterrestres, aliens, En general, lo ovnis. para lo que es externo o lo paranormal, lo que no es algo Exactamente. tan común. Sí, sí, sí. Se encargan de que toda esta información no salga a la luz. Ajá. Obviamente, al ser agentes de gobierno, todo esto es buscando beneficio para gobierno y como lo que estamos mencionando ahorita, ¿no? Al final, tener esa información es sinónimo de poder para la persona que lo tenga, ¿no? Obviamente. Y si esa información comienza a salir a la luz por investigaciones de personas, de gente que se ha dado el tiempo de juntar sucesos, hechos, para dar todo eso y entregárselo al mundo, obviamente hay gente que desea que todo eso no salga porque perdería poder, güey. Perdería poder, Exactamente. perdería jerarquía y perdería sobre todo ese... O sea, no solo poder como país, sino poder encima de otros países, güey. Entonces, hay hechos y hay datos que dicen de diferentes científicos. Hay una historia de un científico que cuenta que haciendo un descubrimiento increíble relacionado con los extraterrestres y con los aliens, Ajá. comienza a darle un poco de voz a su proyecto, Ok. recibe una llamada Ujú. de nadie sabe quién, una persona que está encargado de realizar investigación y que quiere conocer acerca de su proyecto. En cuanto cuelga la llamada, le tocan la puerta. Esas personas entran a su habitación, le dicen que tienen que destruir todo acerca del proyecto, bueno, después de haber platicado acerca, y que obviamente se dieron cuenta de que estaban metiéndose en temas que perjudicaban al gobierno, no recuerdo si era estadounidense. Piden que desaparezca completamente esa información y nunca más se vuelva a saber de esas personas. Hay otros hechos que de hecho hay un video en internet. Perturbador. Un avistamiento de diferentes ovnis, unas Ajá. luces en el cielo. No recuerdo bien el país. Se hizo voz en todos lados, evidentemente. La gente hablaba sobre eso. Durante el mismo transcurso de esas semanas, 2 hombres visitan un hotel donde sucedieron los acontecimientos. Empezaron a preguntar a todos lados. Y de eso hay video en internet, ¿eh? O sea, Ajá. igual, y no eran los hombres de negro, igual eran 2 empresarios que se vestían igual y que... Y que dijeron, Exactamente, ¿no? Vamos o sea, a preguntar. Aquí vamos a lo mismo de la desinformación y de la ambigüedad que existe en estos temas, ¿no? Exacto. Pero claro, yo sí veo un poco... Sí veo un poco de sentido en el hecho de... Claro, estamos hablando de que la vida en otros planetas existe, de Sí. que hay algo Está más allá. prácticamente casi confirmado. ya eso. Exactamente. Yo sí podría llegar a creerme de que existen países que tienen el conocimiento en su poder Ujú. y cuando comienza a existir cuando esa información empieza a salir
ya sea porque se filtra, porque las mismas personas por hechos que han sucedido, comienzan a adquirir esa información y comienzan a darle Ajá. voz al mundo, sí me creo que haya personas o que haya gobiernos que hagan hasta lo imposible para que eso siga desapareciendo. Exactamente. Y es que también solo pensar en que los hombres de negro estarán pensados para encubrir cosas como de origen alienígena también es un pensamiento un poco como que te quedas como a la mitad. Porque también es obvio, o sea, no solamente los alienígenas son como un tema importante que el gobierno quisiera mantener que nadie lo sepa. O sea, también puede haber cosas sobre enfermedades, sobre cosas Sí. monetarias y bla, 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 miles de cosas. Y obviamente tienen agentes que se van a encargar de silenciar todo eso. Porque no Y conviene, güey. Es que no conviene que se exactamente, sepan no ese les tipo de conviene. cosas. Así que la idea de que existan hombres de negro ya sean enfocados en alienígenas o en cualquier otra cosa es una idea muy, muy creíble. Factible, claro. Ajá. Y no solamente es por el hecho de que el gobierno no quiere que se sepa eso por beneficio propio, sino porque también si se llega... Muchas de las teorías que salen en internet, si fueran reales, yo no estoy tan seguro qué tan listo estaría la sociedad y el mundo para No recibir manches. una noticia de tal impacto, ¿sabes? Es que tan solo piensa en el lado religioso. Claro. Piensa un momento en ese lado religioso. Si esas cosas se dieran así como tal o de sopetón, la cultura, la religión y todos esos pensamientos que llevamos de años, ¿en qué parte quedarían? Lo que causaría es un rompimiento completo de la cultura como tal. Habría conflictos entre países, conflictos entre diferentes ideologías y obviamente habría mucha gente que se va a negar a los hechos y Obviamente. obviamente va a haber gente que va a decir que todo eso va a ser invento del gobierno y tal. Pero bueno, ya estamos acostumbrados a que la gente le eche la culpa al gobierno por cualquier cosa. En este caso sí veo muy factible que existan los hombres de negro. O no tal, a lo mejor no tal como se vende a los hombres de negro. Ajá. Esos hombres altos, pálidos, sin cejas, calvos, que llegan a tu casa El y... típico de lentes negros, traje Como negro y... Hitman, el del juego. Señor. Ajá, claro. Igual puede ser un agente común y corriente que se encargue de silenciar a todas esas personas que tienen información de más de la que posiblemente el gobierno quiere que tengan, ¿no? Ajá. Y también como tú lo dijiste al inicio, podemos compararlos, sí, con las películas de hombres de negro, que son muy famosas y muy conocidas, pero también, como tú mencionaste, ellos lo pintan desde una perspectiva muy Ficticia y muy humorística. ficticia y muy como, ¿cómo decirlo? Como muy pasiva con la gente. Sí. Porque, digamos, si Aparte, son las películas de hombres negros están llevadas al extremo. Ajá, Porque y ya estás digamos- hablando de alienígenas que están en la vida, en Ajá. nuestro día a día. Ellos se encargan como de hacer que olvidemos. Pero en la vida real no van a tomarse eso. No, no. También hay que pensar que si son del gobierno, si es gente así, van a silenciar de otras maneras. Sí, obviamente. No se van a tomar eso. La realidad No van a es llegar a que tu casa y te van a decir, oye, por favor, ¿puedes borrar eso de tu computadora? no manches, van a tomar medidas de lo Muy más drásticas. drásticas, Sí, si son necesarios. ¿Por qué? Porque a final de cuentas son personas del gobierno. Exactamente. Y vamos a lo mismo. No conviene que la sociedad tenga información que le perjudique al gobierno que tengamos. Y ahora vamos a otro de esos temas muy parecido a los reptilianos que rompen un poco con el cerebro del ser humano. Yo aquí sí creo que esta, junto con la de los reptilianos, es de las teorías más, Fumadas. sí, o un poquito más estúpidas que el ser humano ha dado a la luz, y es el terraplanismo. Si quieres una de esas personitas que nos está viendo, no te ofendas. Tranquilo. Sí. El terraplanismo. El terraplanismo es la ideología que defiende que la Tierra es una entidad completamente plana, Ajá. no volumétrica, y que es un disco de vinilo flotando en el universo. Uf. Que hay un principio y hay un fin en un recorrido rectilíneo, en Ajá. un viaje en vertical, en horizontal. Existe un final y existe un inicio. Pues es que sí, mira, la idea de que el mundo, como lo conocemos, es Un disco. un disco, por así decirlo, como tú lo explicas, un disco de vinilo, es raro. O sea, tenemos tantas pruebas de que el universo es
de otras maneras, que la Tierra, bueno, la Tierra ni siquiera es una esfera, es como, No, es una esfera es como perfecta. una esfera con relieves, pero es lo que es una esfera a final de cuentas. Hay tantas pruebas de eso y de que existe el universo Es que y hay de que existen fotografías. otros planetas. La gente sí ha salido de la Tierra y el que piensen y sigan así tan eufóricos de no, es plana. Es como, sí está un poco como, Sí, es como, ¿por qué? ¿Por qué es plana, güey? ajá, Muchas de las cosas que ellos no hay sentido. no tienen mucho sentido, sobre todo desde el inicio o sea, comenzando desde el hecho de las fotografías sacadas Es que choca desde la bastante. luna, Choca desde bastante, sí. satélites. Ujú. Claro, ellos van a decir, es que el satélite está manipulado por el gobierno. Claro, pero a ver, dentro de Hay qué... gente que ha salido y, digamos, hace unos días, hace unos meses, tengo entendido que la NASA hizo en vivos desde el espacio. Es que creo Y ahí que se ve tal hay un cual a las hay un personas. directo, creo, de un satélite que está 24/7 desde hace meses mostrando Ahí. la Tierra, güey. Sí, Ajá. exactamente. Entonces, oye, el pensamiento de que la Tierra es plana es muy primitivo, güey. Es muy de Sí. la época de antes de que el ser humano incluso tuviera cerebro, güey. Te lo juro, no, es que me parece, a mí personalmente sí me parece algo muy tonto de creer por la cantidad de hechos ya, Que están probados. ya probados, exacto, Ajá. porque con los extraterrestres existe ese aura de desconocimiento de, bueno, sí, a lo mejor existe vida en otros planetas, pero no sabemos si existe porque aún no ha habido nada que nos diga directamente existe. Ajá, Pero es que no hay con el nada que todo el mundo terraplanismo, haya confirmado. con el terraplanismo existen fotografías, existen hechos, existen incluso cosas relacionadas con por ejemplo, la gravedad, el transcurso que siguen las nubes, la luz del sol, o sea, realmente, o sea, ¿cómo funciona cómo funciona es una pregunta para cualquier terraplanista que esté viendo esto. ¿Cómo funciona el transcurso del día en... Pues mira, realmente tengo entendido, porque antes me encantaba quedarme las noches viendo videos sobre conspiraciones y todo. Tengo entendido que tienen como así la cúpula, esa es la Sí. Tierra, así. A veces tiene borde en la parte de abajo para darle esa credibilidad como si fuera una isla, así como parece un círculo. Una Pedro. Y se supone que es una cúpula. En esta cúpula, el sol y la luna están simplemente, por así decirlo, como girando entre hacia arriba y hacia abajo a través de la cúpula. Ok. Pero por así decirlo, son como cosas que están dentro de la cúpula. O sea, O sea, el sol y la pensamiento- luna están dentro de la Ajá, cúpula. en el pensamiento del terraplanismo, dentro de esta cúpula existen estos dos astros que son los que están moviéndose en círculos así, generando el día y la noche. Que también el terraplanismo está, pues, Está muy de la raro. mano con el hecho de que la Tierra es el centro del universo. Que también, una disculpa, pero si tú crees que la Tierra está en el centro del universo, igual deberías ir a ver un doctor, ¿no? Porque te repito, hay hechos que datan de que la Tierra ni está en el centro del universo. Y hace poco estuve viendo, creo que era, no estoy seguro si era un documental que contaba una animación de una persona que a fuerzas, o sea que él estaba transmitiendo la creencia de que la Tierra era el centro perdón, al revés, de que la Tierra no era el centro del universo y que había gente que prácticamente se negaba ni siquiera a escucharlo y que se negaba completamente a aceptar que no era así, porque al final que va muy de la mano con el tema de la religión. No vamos a hablar de religión, obviamente, pero es muy similar el caso en el que cuando existe una creencia que lleva tantos años alargándose y alargándose y alargándose y que por generaciones este tipo de cosas se llevan creyendo, un cambio tan drástico de idea como pensar tanto que la Tierra era redonda o esférica y que no es el centro del universo, evidentemente causó un impacto muy grande. Pero es que con él también ha pasado muchísimos años desde que eso queda demostrado hasta el día de hoy y que sigan existiendo personas que defiendan el hecho de que la Tierra sea plana o que incluso sea hasta el centro del universo, me parece un pensamiento muy prehistórico, muy... Sí, y muchos de los fundamentos que dan
no tienen mucho que dar tampoco. Pues sí, como por así decirlo, con las cosas que ya tenemos actuales, el conocimiento y eso, considero que ese pensamiento como que ya no tiene esa validez actual. Ese es el punto. Es tan antiguo, por así decirlo, que ya trasladándolo a la hora, no contiene un sentido. Ya pensar en ese tipo de cosas o analizarlas, porque como tú mencionaste, el pensamiento antiguo, pues sí, podía estar derivado de creencias, de la cultura, de los pensamientos de la gente, de que pues bueno, también va por el tema del creernos como solamente nosotros, como la raza que tiene vida, y creernos por eso como el centro de todo. Así eres el pensamiento, También, pero es un pensamiento muy antiguo. Ese pensamiento es muy... No, es algo... Quiero compararlo con ese patriotismo, nacionalismo de como la típica persona habitante de un país que cree que su país es el país que domina el mundo y tal. Es un pensamiento que trataba de englobar como que nosotros éramos el centro del universo y que nosotros comandábamos el universo. Es lo mero. Exactamente, y todo que eso, todo gira alrededor y de todo él. eso también data del desconocimiento de otras vidas. Y sobre todo ese pensamiento egoísta del ser humano al pensar de nosotros somos el centro del todo y todo gira en torno a nosotros. Y que todo lo que exista alrededor de nosotros es inferior a lo que el ser humano es como tal. Por diferentes creencias, tanto creencias científicas como religiosas, como cualquier cosa, ¿no? O sea, y esto no nada más es religioso porque mucha gente indica directamente de que todo ese tipo de pensamientos tienen que ser religiosos. Claro que no. Eso también va mucho, hay mucha gente, muchos científicos, mucha gente que se basa en hechos comprobables, entre muchas comillas, científicamente, que para mí es que ni siquiera hay para dónde ver, ¿no? Y ya para finalizar con ese tema del terraplanismo, yo creo que el dato clave y base de todo eso es cómo funciona la gravedad del mundo si la Tierra fuera plana. Me vas a decir que hay un imán gigante que cubre todo como si fuera una bedrock de Minecraft, güey, en el que cubra absolutamente toda la capa del círculo que se supone del disco, pero ya no tiene sentido ni el funcionamiento de las olas, ni el círculo de los horarios, ni siquiera las estaciones del año, el movimiento de las nubes, incluso hasta el agua. O sea, que el agua cuando llega a la orilla se cae y constantemente está lloviendo al pobre marcianito que vive en el planeta abajo de nosotros. No, o sea, ¿sabes? Ese tipo de cosas es lo que me hacen pensar, para mí y yo creo que a cualquier persona con un poquito de sentido común, que la Tierra no es plana y que nunca va a ser plana y que nunca ha sido plana. Brinquemos a otro tema, que esto ya es muy filosófico, si se podría llamar de cierta forma, que es el tema de la vida y la simulación. De que todos vivimos en una simulación. Este tema muchas veces se ha usado incluso hasta de broma. Ajá. Mira, yo vivimos creo que en una simulación. Ajá. Si han visto la película de Matrix, sí, pues sabrán a qué se refiere el tema de vivir dentro de una simulación. Uh-huh. Pero igual, vamos a lo mismo, ¿no? Estas teorías también, conforme van pasando los años, se van adaptando también a las diferentes creencias que el ser humano va teniendo, ¿no? Este tipo de teorías, yo creo que comienzan a nacer, se van actualizando, mejor dicho, conforme el ser humano evoluciona, tanto tecnológica como psicológicamente, ¿no? Entonces, conforme el ser humano vaya evolucionando, este tipo de cosas van a ir cambiando. Es una teoría muy cambiante realmente. Sí. Porque antes se podría decir, pues, es que la simulación es un sueño. Y de ahí ya no data más de eso. Porque no había tanta tecnología para defender que existían otras formas de simulación. Y la simulación como tal era el sueño de una persona. Conforme va avanzando el tiempo, todo va tornando un giro más tecnológico y mucho más evolutivo conforme vaya evolucionando el ser humano como tal. Pues sí, mira, como al respecto a lo que tú mencionaste sobre que en la antigüedad, pues sí se mencionaba que pues, una simulación es un sueño. En la actualidad, pues sí se ve el cambio tecnológico y el cambio de pensamiento que se generaron en las personas, ya que actualmente se considera que la simulación es como si nosotros estuviéramos dentro de una computadora, por así decirlo. O sea, si han jugado juegos como los Sims o cualquier otro juego que tenga que ver con relación en que nosotros
organicemos, por así decirlo, la vida de una persona dentro de un programa, pues ahí recae ¿cómo se me fue el nombre? Esta teoría o esta conspiración sobre que realmente todo lo que nos rodea, todo lo que hacemos o todo lo que pensamos o deseamos, simplemente es obra de alguien que está atrás de todo esto, configurándolo, moviéndonos, por así decirlo, y diciendo, ok, va a pasar esto por esta razón, porque yo quiero. O sea, de ahí recae la teoría sobre que nosotros realmente existimos dentro de una simulación que alguien está planeando. Claro, y esto también, yo, de lo poco que he leído acerca de esas teorías, a ver, es cierto que a lo largo de nuestra existencia hemos realizado ciertas acciones que recaen quizá en un pensamiento de que existe una posibilidad de que alguien esté decidiendo por nosotros. Ajá. Mucha gente cree y relaciona los movimientos o los pensamientos involuntarios. ¿Sabes lo que es el pensamiento involuntario? Que es lo que hace la persona sin necesidad de pensar qué va a hacer. Todo eso, hay personas que relacionan eso con el hecho de que de la simulación, de que hay alguien que se encarga de tomar nuestras decisiones. De que ya y estamos tomar en modo nuestras acciones. automático. Exactamente. Incluso hay ciertas teorías que hablan de que los videojuegos, las películas, todo este tipo de elementos que nosotros mismos podemos manipular para darle nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, ya sea, yo creo que el caso más conocido como tal es el videojuego. Hay muchos ejemplos de ese tipo de situaciones en los videojuegos, en los cuales nosotros somos las personas que dan vida a esa simulación, a esa persona que está dentro de una simulación. Entonces, esta teoría también, digamos que es un poquito ida de olla, vamos a decirlo así. Sobre todo también por el extremo desconocimiento que existe a comparación de otro tipo de teorías. Mucha gente dice que los videojuegos es como un, hey, dense cuenta, ¿saben? Como esa espinita que serviría para que nos diéramos cuenta de que nosotros también somos manipulados y somos que hay alguien detrás de nosotros que mueve los hilos de nuestras acciones y nuestras decisiones, y que por eso se crearon videojuegos como tú lo mencionaste, como los Sims o como cualquier videojuego, porque casi en cualquier videojuego nosotros decidimos las acciones o incluso las reacciones o las decisiones que esté tomando un personaje tercero sobre nosotros. O sea, sobre su vida, sobre sus decisiones. Pues sí, tiene sentido. ¿Cómo lo mencionas? Claro, también esa es una teoría que, digamos que es de las menos aceptadas también por cuestiones científicas. Todo esto es mucho más psicológico, mucho más filosófico y data también mucho de la desinformación. Probablemente la versión que nosotros conocemos es distinta a la que otra persona conoce, o es distinta a los ejemplos que otras personas darían con respecto a este tipo de temas. Porque hacer temas que van mucho más allá del conocimiento y del pensamiento humano, de lo lógico y de lo que es o cómo deberían de ser las cosas, es lo que causa que ese tipo de teorías tengan variaciones hasta por las uñas, ¿no? Ahora, como último, vamos a mencionar esa teoría que todo el mundo conoce y es de las más candentes. La más conocida probablemente. Posiblemente, que son los Illuminati. No se tiene la creencia, pero muchas de las teorías conspiranoicas que hay en el mundo tratan de relatar hechos y sucesos extraterrenales. Ya lo vemos con los extraterrestres, lo vemos con los reptilianos, con los hombres de negro, con todo. Lo vemos con cosas que están fuera del alcance del ser humano y que datan de cosas que no están dentro de nuestras posibilidades. Pero claro, aquí entramos en uno de los temas mucho más terrenales, que no sé si como tal sea el término Illuminati, pero que puede existir la posibilidad de que haya un tipo de organización o un tipo de
grupo. De conjunto de gente Ajá. con poder. Que haga más o menos las cosas que hacen los Illuminati. Es que sí, es muy lógico también si te vas por el punto de que existen personas que tienen un poder ridículamente Sí. absurdo, ya sea en riquezas, en conocimiento, en materia o lo que sea. O sea, también se tiene que tener en cuenta que obviamente estas personas se conocen, obviamente estas personas entre ellas van a hablar, van a socializar sobre eso. Y pues también de ahí nace la gran teoría de lo que es los Illuminatis. Y antes de seguir con el tema y hablar sobre famosos y sobre poder y todo eso, vamos a hablar acerca de qué son los Illuminati como tal, para la gente que desconozca del tema. Los Illuminati son una organización secreta que está formada por la élite, por la gente que encabeza ciertos que son la cabecilla de proyectos. De diferentes cosas, ya cabecilla sea bancarios, ya sea empresarios famosos, ya sea presidentes, ya sea políticos famosos, líderes incluso. de las De masas. del periodismo, de todo eso, líderes de las cadenas de noticieros, todo Ajá. ese tipo de personas que son los jefes. Que al final tienen Ay. una influencia superior a la que puede tener cualquier persona sobre la sociedad, ¿no? La creencia de los Illuminati, la creación de los Illuminati, mejor dicho, data de 1776, güey. Cuando un profesor de Derecho y Filosofía crea una sociedad que tenía como fin la obtención del conocimiento absoluto, oponiéndose al dominio religioso. Y esto es algo muy curioso de los Illuminati. Mucha gente tiene el pensamiento de que el Illuminati o la organización Illuminati es esa organización, ese conjunto de personas tras las sombras que buscan dominar el mundo como tal. Ese es un pensamiento muy general de todo eso. Erróneo, posiblemente sí. Y te voy a explicar. Posiblemente ya lo dominan. Te voy a explicar como tal según cuál es el objetivo de los Illuminati. La meta de los Illuminati es mejorar y perfeccionar el mundo en el sentido de libertad, igualdad, fraternidad y la mejora o el perfeccionamiento de los miembros que forman parte de este grupo, ¿no? Y obviamente este tipo de organización tiene unas ciertas pautas, unas ciertas reglas que también voy a leer a continuación, citadas conforme son, no conforme nosotros creemos que sean. Que son la supresión de la propiedad privada de los medios de producción para individuos y sociedades, con la consecuente abolición de clases sociales, abolir la monarquía y todo aquel gobierno organizado según el antiguo régimen, que ojo que ahorita vamos a hablar acerca del nuevo régimen mundial o del New World Order, la abolición de los derechos de la herencia en cualquier caso, destrucción del concepto del patriotismo y nacionalismo y la sustitución por un gobierno mundial y de control internacional, la prohibición de cualquier tipo de religión, ojo, y la abolición del concepto de la familia tradicional y clásica. Claro, los Illuminati a lo largo de la historia se ha relacionado con personas con mucho poder que están detrás de las decisiones que se toman en el mundo, ¿no? Y se habla de que los Illuminati han sido artífices o han sido los causantes de ciertos sucesos a lo largo de la historia que han afectado directamente a la evolución de la sociedad, como puede ser, por ejemplo, sucesos históricos, como pueden ser el 11 de septiembre, el atentado contra las Torres Gemelas, o como puede ser también la Revolución Francesa. Todos esto, o también incluso la creación de ciertas pandemias, como puede ser, se habla mucho de la creación también de la pandemia del coronavirus, pero de la que más se habla realmente es de la pandemia del SIDA, de la creación del SIDA, también de la creación de la influenza y de todo ese tipo de enfermedades del ébola y todo eso. Exactamente. Entonces, al final los Illuminati se habla también de que es una organización que está en todas partes, de que tiene influencias en todos los aspectos como tal del mundo, tanto como tú lo mencionaste, ¿no? Periodísticos, encargados de impartir las noticias, todo. Incluso famosos, se ha tachado a muchos famosos de ser Illuminatis, entre los más famosos Barack Obama,
Lady Gaga se ha también tachado de que es Illuminati, Angelina Jolie, Jay-Z. Y claro, al final te das cuenta y son personas con una influencia muy grande y que intenta impartir un cierto conocimiento o una cierta mentalidad, se podría llamar de cierta forma, o sobre todo que ven a ese tipo de personas como un escalón por encima de la sociedad y que creen que son aptos para transmitir un mensaje que estos quieren dar al respecto, ¿no? Ah, como repito, aquí los Illuminati están en todas partes. Hay se habla de que hay miembros de esta sociedad que están sobre todo en los ámbitos políticos y sociales, que son las formas más fáciles de que puedan manipular a la sociedad como tal. Incluso han llegado a infiltrarse en las esferas más altas de la iglesia, porque también una de las personas que más han llegado a tachar de Illuminati es el Papa Francisco. Y obviamente muchos otros papas anteriormente también se les llegaba a decir de que eran Illuminatis y que por eso tenían ese cargo de poder, ¿no? Cosa que me parece muy curiosa, ya que bueno, no rompe, sino que, a ver, tienes que ser muy bueno para meterte dentro de una organización como lo es la iglesia, encima siendo una organización que busca romper con esa creencia de la religión como tal. Y no solo la religión choca católica. Totalmente eso. Al final, digamos que el Illuminati viene a buscar esa ruptura del pensamiento tradicionalista, sobre todo al principio de la religión, Ajá. para incrementar el conocimiento y el conocimiento internacional y sobre todo todas esas cosas que se podrían decir que se ven limitadas por ciertas creencias, como en este caso es la religión. La finalidad como tal de la organización de los Illuminati es derrocar a los gobiernos y a los reinos del mundo, además de erradicar todas las religiones y creencias para unificar a la humanidad bajo del nuevo orden mundial, basado en un sistema muy similar al comunismo. Interesante cuando menos. Sí. Muy interesante. Ya, obviamente hay muchas creencias que dicen que el comunismo no funciona y que tal y todo ese rollo. No vamos a meternos en eso todavía. El nuevo orden mundial busca como tal también esa unificación de las sociedades en cosas incluso como hasta utilizar una misma moneda para todos, una misma religión para todos. Al final lo que busca es crear el nuevo orden como un conjunto de que las personas no estén tan separadas en aspectos de pensamiento, en aspectos de creencia y en aspectos meros como la divisa, como la moneda, para unificarlo todo en algo que esté dominado de cierta forma por esas personas que están mucho más encima de nosotros en cuestión de influencia y en cuestión de importancia dentro de los gobiernos, dentro de poder, la sociedad, etcétera. Exactamente. También otro punto que se conoce mucho, o se habla o se menciona, es el punto de todo lo que es lo subliminal, todo lo que son los mensajes que están encriptados, que tienen diferentes connotaciones y que ejercen estas personas que tienen ese control sobre los medios en general. Tiene sentido porque sí, estas personas pueden, como mencioné, tienen todo este control sobre los medios de comunicación, e incluso lo que es la mercadotecnia, que es un punto muy fuerte porque gracias a la mercadotecnia pueden generar que las personas crean que algo es bueno, que algo es necesario o que algo es la moda, poniendo sus intereses de por medio. O sea, ellos pueden hacer por medio de todo esto generar que los movimientos de la gente, que las formas en las que piensan sobre ciertas cosas, que las tendencias cambien totalmente. O sea, digamos, ¿qué tanto ha cambiado el mundo de antes a como está ahorita? ¿Qué consideramos que es bueno? ¿Qué consideramos que es malo? ¿Qué consideramos aceptable? ¿Qué consideramos inaceptable? Muchas cosas antes que se consideraban totalmente inaceptables, ahora lo son muy aceptadas. Claro. Ha habido muchísimo cambio. ¿Y eso qué se debe? A los diferentes cambios, a las diferentes perspectivas y también, no se puede ignorar, a los diferentes enfoques que se les ha dado desde el punto publicitario, ya sea por medio de redes, la mercadotecnia y entre otras cosas. Y pensar que esta gente puede y genera esos cambios por medio de sus acciones, por medio de su poder, por así decirlo,
tiene bastante sentido. Sí, y obviamente aquí es también donde radica el hecho de las personas a las que seleccionan hipotéticamente para formar parte de esta organización. De No van a ese venir por ti y círculo. por mí, güey. No, o sea, obviamente como tú lo mencionaste, van directamente hacia los focos que más les pueden Exactamente. servir, por así Son decirlo. personas que saben que pueden implantar una cierta creencia, tanto positiva como negativa, dentro de las personas que saben que lo que diga tal artista, lo que diga tal gobernante, lo que diga tal persona, Ese es el punto. va a estar bien. Van hacia lo que son los artistas, van hacia lo que son los líderes de movimientos, van hacia las personas que son como esa marca pública en la que la gente los ve y dice, puedo confiar en lo que él dice. Exactamente. Aparte de que también se habla mucho de que manipulan, bueno, va muy de la parte con lo que dijiste tú, no solo para que Titiriteando. cambien ciertas creencias mundialmente conocidas, sino enfocándolos más a cuestión algo un poquito más específico, si se podría llamar así. Ajá. La cuestión de la cuestión de las elecciones de Donald Trump. Hay una teoría que habla acerca de que las elecciones de Donald Trump fueron manipuladas por los Illuminatis, buscando que el ganador de estas elecciones fuera él. Todo esto a base... Porque les trayera algún beneficio especial. Eso. Sí, sí, sí. Todo esto por base de campañas de publicidad negativas en contra de Hillary Clinton. Que todo esto fue movido tras de la cortina por esta organización, porque evidentemente estamos hablando de Donald Trump, existen posibilidades grandísimas de que si esto existe, Donald Trump sea de las principales cabecillas por el nivel de influencia que tiene, no solo socialmente, sino económicamente hablando. Entonces, exactamente, si hay alguien como Hillary Clinton que no forma parte de esto y que saben que no tiene la misma influencia que Donald Trump, por las razones que sean, conviene que sea ganador de las elecciones. Y esto creo que es informáticamente, o sea, en cuestión informática, comprobable de que así fue, de que hubo muchas campañas en contra de Hillary para que todas esas personas que pensaban en votar por ella cambiaran su opinión y su forma de creer para votar a Donald Trump. O sea, yo recuerdo mucho en ese periodo, hubo muchísima, pero muchísima información que involucraba a Hillary Clinton y a otras personas que estaban del lado de su partido con conductas ilegales. Ilegales. O sea, que Sí. supuestamente se habían filtrado miles de mensajes que tenían entre ellos, documentos, que los involucraban tanto en actos, bueno, no voy a decir actos mejor, solamente que los involucraba totalmente en actos completamente ilegales. O prohibidos, o mal vistos incluso socialmente, que a lo mejor, lo que sea. que a lo mejor no son ilegales como tal, pero que son mal vistos socialmente hablando. Ajá. También llegaron momentos en donde empezaron a sacar información médica sobre estas personas para, por así decirlo, como desmeritarlos, lo cual es una cosa completamente tonta porque no vas a desmeritar a alguien por su condición médica, pero la sacaban con ese fin de hacer menos, de que la población viera y dijera que no era una buena opción. Y sí, pasó muchísimo todo eso, o sea, cosas como conspiraciones como el tipo de Pizzagate y todo ese tipo de cosas Exactamente. salieron a la luz en esa época con tal de desmeritarla a ella. Y no solo con cuestiones políticas, porque también se habla de que los Illuminatis están entrando poco a poco en ámbitos que van a ir cambiando el pensamiento de los jóvenes desde ahorita, desde que pueden todavía ser más manipulables, porque todos sabemos que entre más joven sea la persona, es mucho más manipulable, ¿no? Más fácil el nivel de sigue las madurez. tendencias y todo. Por más por más grande que sea, también puede ser manipulable, obviamente. Pero digamos que el hecho de que manipulen, es mucho más fácil que manipulen a una persona menor por el nivel de madurez que tiene y por el desconocimiento que tiene del mundo que a una persona mayor. Totalmente. Y aquí es donde entramos muy rápido al punto de la pandemia actual que vivimos, de COVID-19, en la cual mencionan que los Illuminati como tal son los que hacen que esos mensajes de que se niegue toda esta pandemia vayan al mundo por un beneficio que no llego a entender del todo. Al final, o sea, prácticamente que se encargan de difundir mensajes en contra Ajá.
del quédense en casa, del usen cubrebocas, para que esto se siga alargando. Que ya hay teorías que hablan de que todo ese tipo de enfermedades, una de las, casi todas las teorías de enfermedades. Si vas por ese punto, perdón por interrumpirte, pero si vas por ese punto de que el interés de ellos va en alargarlo, tiene sentido. Sí, tiene totalmente sentido porque, oye, ve todos los cambios que se están haciendo, todas las empresas que rompieron, todo. Y las empresas que también ve el dinero, empiezan a tomar poder. El dinero que se está perdiendo, el dinero que se está ganando y todo lo que está pasando. O sea, está haciendo un cambio tan drástico entre todo. Los seguros están por las nubes cobrando gente, sacando, metiendo y de todo. Y digo, a la gente que es dueña de todos esos, le conviene. Claro que sí. ¿Y qué gente es la que está hasta arriba con todo este tipo de cosas? Pues la gente que está ahí. Claro. O sea, hay beneficios tan grandes que podrían llegar a tener por todos estos movimientos que se están haciendo. Tan simple hecho como de poder destruir las empresas que no les conviene con la excusa de que quebraron por culpa de la pandemia digital o quebraron pandemia, por que todo no esto. Se adaptaron al mercado, de que exactamente, claro que sí. Como una cortinilla de decir pues por eso, pero a lo mejor por detrás era como de no los queremos ya, expulsémoslos de alguna manera. Sí, claro que sí. Aparte, a ver, casi todas las conspiraciones de enfermedades datan van casi todas hacia el mismo camino. La sobrepoblación, sí, problemas económicos y que se crea una enfermedad para acabar con vida humana, para poder, digamos, estabilizar temas económicos, temas de sobrepoblación, temas sociales y temas de ese tipo. Entonces, claro, si ese es el propósito que estaban buscando, yo creo que lo lograron y sin pedos. Y luego también vayamos poquito detrás en el tiempo. Recordemos cómo estaba la situación antes de la pandemia. Claro. Había un descontrol total, había demasiado odio entre todos lados. Sí. Estaban pasando muchísimas cosas fuertes que había revueltas por todos lados. O sea, la situación estaba mal. Así que también no es de extrañar que hasta cierto punto utilizaran un movimiento como este. Sí. Para que todo eso pausara, por así decirlo, porque ahorita ya no recuerdas tanto, por lo menos, o sea, obviamente se recuerda, pero ya no tanto las cosas que estaban pasando antes de la pandemia, que estaban a la boca así al 100%. Y casos, por ejemplo, también uno de los más hablados es el tema de los Illuminati están muy metidos en el ámbito estadounidense. Mucho se dice que Estados Unidos es de los grandes colaboradores o de los que más influencia tienen dentro del ámbito Illuminati, y muchos también apuntan a que la situación de Venezuela está causada a propósito para que Estados Unidos se haga del territorio y se empiece a colonizar ciertos lugares centroamericanos por el potencial económico que tienen en cuanto a petróleo, en cuanto a materia prima, etcétera, ¿no? Entonces, claro, el hecho de que este tipo de organizaciones pueda manipular a su antojo a las masas a base de personas influyentes que traen mensajes que igual no se notan mucho, mensajes subliminales con pequeños ahí retoques de cositas para que poco a poco nos estemos dando cuenta de eso y manipulando desde que estamos chicos a una cierta mentalidad para que cuando vayamos creciendo nos vayamos adaptando al nuevo orden, a los nuevos pensamientos. Y todo eso sí se nota que ha cambiado, güey. Cada vez hay menos personas que creen, por ejemplo, en la iglesia. Cada vez hay menos personas que creen en ciertas cosas que al final te pones a pensar y dices, todo se está casi encaminando a lo que ellos quieren lograr. Pues sí, temas como la eliminación de ciertas culturas, la globalización de los idiomas, la moneda, exactamente, todo eso. O sea, muchas cosas ahorita ya se están cambiando muchísimo. A los parámetros de como los habías mencionado, están cambiando bastante. O sea, sí, poco a poco está teniendo, como tú mencionaste, también muchísima fuerza el hecho de que la gente está dejando de creer en las cosas que se creían ya establecidas, como la religión, claro, o como los pensamientos sociales sobre las preferencias y todo eso. Que ojo, hay cosas que están bien, que son positivas en ciertos de esos cambios. No estamos diciendo que todo sea malo. No, para nada.
Hoy, pero hay ciertos cambios sociales que se están haciendo notar y que si nos ponemos a analizar, muchos de ellos sí van encaminados a ciertas creencias que están establecidas por el régimen Illuminati. Eso sí. Y bueno, ya estuvimos hablando mucho tiempo de conspiraciones. Creo que fue una plática muy interesante, una plática muy amena. Fue una plática muy agradable entre nosotros tres, tú, yo y nuestro querido espectador. Y Marcianini, que no se alcanza a ver, pero está ahí arriba todavía tratando de arreglar el ventilador. Bueno, fue una plática muy interesante. La verdad, me sentí muy cómodo hablando. Me gustó mucho hablar. Espero que también a la gente que nos esté viendo le haya gustado este podcast. Creo que dijimos cosas muy interesantes. Hablamos sobre temas muy controversiales que mucha gente le gusta hablar, que mucha gente no le gusta hablar. Y que creo que me llevo un buen sabor de boca de este podcast, esperanzado de que las personas que nos estén viendo también se lo lleven. Sí, en pocas palabras, sí. Fue esta hora o lo que dure el podcast. Fue muy agradable. Sí. Yo considero que eso es el objetivo de Cuestionando. El simple hecho de estar... De cuestionar. Dos personas sentadas cuestionándose sobre qué está pasando, qué nos gusta, qué nos parece. Y que esté nuestro querido espectador aquí con nosotros mismos. También él mismo pensando y analizando, wow, tiene razón este punto. O ¿qué estará pasando? O ¿estará bien? Sí. O sea, cuestionarse completamente de lo que estamos hablando. Y es una linda conversación entre tres personas. Eso es agradable y prometemos que continuaremos haciendo este contenido de esta manera. Sí, porque claro que consideramos aquí de parte de Cuestionando que es la mejor manera de hacer expresar nuestros pensamientos y compartirlos con la gente. Efectivamente. Y ya saben, de todos modos, si este video les gustó, pueden dejarnos que hagamos una segunda parte probablemente. Exactamente. Que hay muchísimas teorías conspiranoicas que faltan. Créanos, el tema es tan largo que sí da para muchísimos podcasts de estar hablando con eso. Y nosotros con mucho gusto vamos a estarlo tomando porque es de los temas más interesantes de los que podemos hablar incluso entre Luquín y yo. Exactamente. Hay muchas cosas que nos hacen falta por hablar. Exactamente. Nada más por decir alguna pupita que se me ocurre así. Falta hablar de temas fantasiosos. Como los fantasmas. Hablar de temas en plan magia. En plan fantasmas. Temas paranormales. Hablar también acerca de la posible existencia de ángeles, demonios. O por qué no, ir a temas más pupitas, como pueden ser también casos como exorcismos. O temas muy, muy tremendos, muy de locos. Un poco más... Extremos. Así que si quieren una segunda parte, pueden dejarlo en los comentarios si nos están viendo en YouTube. O pueden dejárnoslo en cualquiera de nuestras redes sociales. Evidentemente en algún punto la vamos a hacer. Pero pues, las redes sociales no van a estar abajo en la descripción. Ya saben, como si les gusta este video, si les gusta este canal, pueden darle un like, pueden suscribirse, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, que hasta cierto punto, poco a poco ahí vamos subiendo contenido, un poquito abandonado algunas redes sociales, pero estamos al pendiente. Exactamente. Y como por ejemplo nuestro Twitter, que está más muerto que el Undertaker. Está súper muerto eso, pero lo vamos a revivir. Sí, algún día cuando Walter aprenda a usar Twitter. Queremos estar más cerca de ustedes, nuestra pequeña pero querida comunidad, así que cualquier cosa que quieran cuestionarse con nosotros, cualquier cosa que se pregunten o que quieran preguntarnos a nosotros o invitarnos a hablar sobre un tema que les pueda gustar a ustedes, son libres de comentarlos tanto en nuestros comentarios de YouTube o como simplemente podría ser un mensaje privado por Instagram o por donde sea. O en cualquiera de nuestras publicaciones, en mensajes o comentarios de iVoox, en cualquier lugar donde nos estén escuchando. Estamos muy agradecidos de que una semana más nos acompañen a escuchar a dos personas que poca idea tienen de la vida, pero bueno, hacemos lo que podemos para poder entretenerlos, informarlos y por qué no hacerlos que pasen un bonito rato. Exactamente. Pues eso fue todo. Mi nombre es Walter Mundo Silva. Mi nombre es Demian Luquín. Y esto fue Cuestionando. Cuestionando el podcast. Bye. Fuerte y claro, señor García. En el día de hoy tenemos un partido de lo más...